Desde la llegada al poder del presidente José Raúl Mulino, ha enfrentado un panorama complejo en Panamá, marcado por crisis económicas, conflictos laborales y un creciente descontento social. La situación del país ha sido definida por reformas impopulares, protestas masivas y una huelga nacional que ha paralizado sectores claves de la economía. Mulino asumió la presidencia en julio de 2024, en un momento de incertidumbre en la economía panameña, golpeada por la pandemia, mientras que la crisis global mostraba signos de desaceleración, con un aumento en el desempleo y una creciente informalidad laboral. A esto le sumamos el desgaste de la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. Al iniciar su mandato, Mulino impulsó una serie de reformas que han generado controversia, entre ellas la Ley 462, que modifica el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. Esta reforma ha sido criticada por sindicatos y organizaciones sociales, ya que la consideran perjudicial para los trabajadores y beneficioso para intereses privados. Mulino ha adoptado una postura firme contra las huelgas y protestas, afirmando que Panamá necesita trabajar, no paros ni huelgas. Ha descartado la posibilidad de suspender garantías constitucionales, pero ha advertido que impedirá que los sindicatos bloqueen el país. El Ministerio de Trabajo panameño, liderado por Jacqueline Muñoz, emitió una polémica resolución. Ahora los empleadores deberán depositar las cuotas sindicales retenidas de los salarios en cuentas controladas por el propio ministerio. Esto después de que los bancos estatales y privados cerraran unilateralmente las cuentas del Suntrax, el poderoso sindicato de la construcción, desde fines del 2023. Los trabajadores rechazan la medida, que consideran un ataque a su autonomía. Este acto, además de interferir indebidamente en la vida interna de los sindicatos, creemos que podríamos estar frente a una especie de apropiación indebida de los fondos que no son de los empresarios. Los empresarios solamente la retienen porque la descuentan y están obligados a entregárselo a las organizaciones sindicales. Este martes, el Suntrax presentó recursos legales contra la resolución, un amparo de garantías, denuncias ante la Procuraduría, demandas de inconstitucionalidad y quejas ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero las críticas contra el Ministerio de Trabajo no terminan allí. Evita que los sindicatos presenten pliegos de peticiones para poder lograr negociaciones colectivas. En el caso de los ejercicios del derecho universal y constitucional de huelga, impone lo que se conoce como los arbitrajes obligatorios para evitar el ejercicio del derecho a huelga, pero lo grave es que lo hace en actividades no esenciales como el de la construcción, y también ha usurpado funciones porque como Ministerio de Trabajo no les ha dado determinar si una huelga es legal o no. Si van a pagar una huelga, la paguen con su bolsillo, no con los erarios públicos. Así que el que no trabajó, no cobrará la próxima quincena. Y en efecto ha usado el poder para estrangular a Suntrax económicamente, cerrando todas las cuentas de los bancos. Ya hay un pronunciamiento de la Comisión de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo que le dijo al gobierno de José Raúl Mulino, que tenían que abrir las cuentas de forma urgente y además dejar de perseguir a Suntrax y su dirigente y poder utilizar los fondos libremente. La estrategia se repite con los maestros, en huelga desde la semana pasada contra la reforma pensional. El gobierno amenaza con retener salarios, despidos masivos y contratar reemplazos. El Contralor de la República no tiene la facultad para sancionar a los servidores públicos. Los docentes también acudirán a la vía legal mientras mantienen la huelga. Expertos advierten que estas acciones estatales erosionan la sindicalización en un país donde solo el 12% de los trabajadores está organizado, una de las tasas más bajas de la región. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. El descontento social ha desembocado en una huelga nacional indefinida, iniciada el 23 de abril por sindicatos docentes, obreros de diversos sectores, incluyendo la construcción, la industria bananera, grupos indígenas y otros sectores afectados por las políticas gubernamentales. Esta acción también se ha manifestado con bloqueos de carreteras, interrupción de clases y enfrentamiento con la policía. La situación ha generado escasez de combustible en algunos puntos del país.
Desde el inicio de la huelga indefinida convocada por los sindicatos en Panamá, cada vez más sectores se han sumado a las movilizaciones en rechazo a la Ley 462, que propone reformas a la Caja de Seguro Social. Las protestas han tomado fuerza en medio de denuncias sobre allanamientos, asadas sindicales y un aumento en las agresiones contra manifestantes, lo que ha intensificado el clima de tensión en el país. En un contexto de represión y detenciones por las movilizaciones, el Sindicato Único Nacional de la Construcción convocó una asamblea general para establecer nuevas acciones en torno a la huelga que se mantiene vigente. Se cumplen 22 días de una huelga general en Panamá que iniciaron los maestros y que sumó después a obreros de la construcción, bananeros, médicos, entre otros. Aún así, el gobierno de José Raúl Mulino se niega a derogar la reforma pensional que privatizó la administración de más de 10.000 millones de los fondos de la Caja del Seguro Social y que redujo de facto la densidad de las pensiones a futuro. La estrategia del gobierno se ha centrado hasta ahora en romper las huelgas y descalificar a los trabajadores. El dirigente, entre comillas, de Chiriquí, encausado por lavado de dinero. Vienen otros, no se preocupen. Porque yo le voy a descubrir a este país la clase de sindicato de la construcción que tenemos. Cuando nosotros hablamos de que las huelgas producen o los paros producen desempleo, aquí están registrados los números. 13% menos de contratación en el cierre del mes anterior y el inicio del mes de mayo. Mientras tanto, sectores sociales denuncian el uso excesivo de la fuerza por parte de los estamentos de seguridad, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y violaciones a las garantías constitucionales y los derechos humanos. Hicieron un allanamiento en mi casa, entrando como si fuese una situación de que estuvieran buscando a un criminal, a un narcotraficante. Cerca de más de 20 policías entraron revisando toda la casa, donde se hizo un allanamiento con armas de fuerte calibre, gente enmascarada, donde también hasta en un momento se vulneró toda la situación de mi familia y mi persona. Mucho maltrato a los niños, a las personas que están expresando por su libertad, sus derechos, porque ellos también estaban en la calle para los derechos de nosotros también, tanto también de ellos, de los niños, de las mujeres, y siento yo que la manera en que los está tratando, pues siento yo que está muy mal. La policía reportó la aprehensión de 196 personas a lo largo de 480 puntos de cierre durante los primeros 21 días de la huelga, la mayoría de ellos en la capital, en las provincias de Veragua, Panamá Oeste, Coclé y Colón. La cantidad de heridos es indeterminada y hay al menos una treintena de manifestantes judicializados. No es posible de que ellos utilicen las bombas lacrimógenas directamente a la anatomía de las personas. La tiran indiscriminadamente de frente, cerca a la persona, utilizando como si fuera una bala de goma. Cosa que ellos deberían utilizarlo de forma perpendicular, o sea, hacia arriba y que caiga. Entonces es uno de los métodos más sanguinarios que están utilizando hoy día. Lo que me ha ocurrido es que me han expulsado por 5 años de la Universidad de Panamá, porque se me está culpando por el libre funcionamiento de la Universidad de Panamá. Cosa tal que ahí le hablaba que era totalmente falso, porque nosotros no somos los que tiramos las bombas lacrimógenas, ni somos tampoco los que comenzamos a tirarle perdigones y más que todo estas bolitas de gas pimienta a los estudiantes. Un ala del sector empresarial, que ya calcula pérdidas por $100 millones diarios debido a la paralización, está empezando a presionar al gobierno para que abra las vías del diálogo, ya que las amenazas de despido y retención del salario no les han funcionado. Cada día se suman más personas, incluso estudiantes secundaristas, a las marchas y protestas a lo largo y ancho del país. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramal. No se puede imponer nada. La amenaza del presidente panameño José Raúl Mulino de reducir a su mínima expresión al Sindicato de Obreros de la Construcción, el SUNTRAX, se está materializando en distintos frentes en medio de una huelga que ya lleva 3 semanas, en la que los trabajadores están rechazando la Ley 462 que reformó el sistema de pensiones. Y el ejemplo de SUNTRAX es muy elocuente, se esté de acuerdo o no con lo que hace SUNTRAX, porque en una quiebra del Estado de Derecho lo que se está haciendo se lo pueden hacer a cualquier ciudadano.
aquí se está utilizando el sistema bancario para perseguir políticamente. Ojo, adoradores del sistema financiero. Los aspectos más emblemáticos del sistema bancario los están comprometiendo, entre ellos el secreto bancario. Cuando cierran una cuenta y al mismo tiempo mandan a decir a los medios sin ningún fundamento que el cierre es por lavado de dinero o actos de terrorismo. En los últimos días, el Ministerio Público encarceló a uno de los dirigentes del sindicato, Jaime Caballero, tras acusarlo de supuesto blanqueo de capitales. También allanaron al menos 3 sedes del sindicato, cancelaron la personería jurídica de la cooperativa de sus empleados y emitieron órdenes de aprehensión contra otros miembros de su directiva. Lo más grave para nosotros es la política de judicialización a la cual se presta el Ministerio Público. Hay casos muy documentados donde efectivamente sí los detenidos son parte de un sindicato, especialmente Suntrax, y son de los gremios de educadores. Inmediatamente la policía los pone a órdenes de la fiscalía y la fiscalía le hace cargos absurdos, pero además los judicializa. Por supuesto tiene un nexo causal con las emisiones del señor presidente de la República, que el 15 de mayo manifestó una batalla frontal en contra de los miembros del Sindicato de Trabajadores. Y hoy estamos viviendo, por supuesto, la consecuencia en la corporidad de Jaime Caballero. Lo han enviado inmediatamente sin escala a una cárcel de máxima seguridad cuando investigados y sentenciados por blanqueo de capital están haciendo hoy pan allá en el Renacer, que es una cárcel de la oligarquía. El secretario general del Suntrax, Saúl Méndez, se refugió esta semana en la Embajada de Bolivia en Panamá, desde donde aguarda que ese gobierno estudie su solicitud de asilo político. Y la información que recibíamos de manera directa era que él se encontraba preservando su vida, había sido objeto de persecución de agentes en civil, de automóviles sin identificación y que había recibido amenazas de su integridad física. Se han metido con la democracia y esta persecución política realmente nosotros no lo podemos permitir. Además, en el marco de las vigilias y plantones, se han detenido y judicializado también a maestros y estudiantes. Desde una perspectiva más amplia, diversos sectores sociales denuncian esas acciones como medidas dictatoriales encaminadas a reprimir la protesta y debilitar al movimiento sindical. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. Estos escenarios continúan y parecen no tener solución favorable a la población panameña. Sigue la tensión política en el Estado, que ha intensificado el descontento social, la falta de diálogo y la creciente polarización. Han generado incertidumbre sobre el futuro político del país, mientras diversos sectores exigen cambios estructurales y mayor transparencia en la gestión gubernamental. Panamá enfrentaba presiones por acuerdos comerciales y de seguridad, incluyendo un polémico pacto con Estados Unidos que permitía la presencia militar estadounidense en el país. Este acuerdo generó rechazo en amplios sectores de la sociedad, que lo consideraron una amenaza a la soberanía nacional. La construcción de embalses en el río Indio también ha sido motivo de rechazo, ya que afectaría a poblaciones locales y al ecosistema.
nosotros no queremos el embalse, porque sabemos que no trae cosas buenas para nosotros, los costeños, las personas que vivimos en Río Indio. Ellos producen todos sus alimentos en esa área. Entonces son casi más de 46 comunidades que van a ser afectadas, pero hay otra alternativa que es Bayano. La Secretaría de Energía panameña anunció que el país ya explora yacimientos de gas natural y petróleo en el fondo marino de su costa caribeña, colindante con la comarca Gunayala. Esto con la asesoría técnica de la colombiana Ecopetrol. Los pueblos indígenas, en principio, por nuestra propia creencia y religión, no aceptamos eso. Así que yo partiría diciendo de que no es aceptable dentro de la idiosincrasia, dentro de nuestras manifestaciones culturales, de nuestras creencias culturales, la exploración o la explotación de minas, inclusive petróleo. Gas natural, si bien tiene una menor emisión de CO2 que petróleo, sí implica un riesgo en casos de fuga de metano, que puede tener efectos irreversibles en las especies y en los ecosistemas marinos. Y el caso del petróleo, pues ya sabemos que es uno de los mayores contaminantes y sabemos que el riesgo es mucho mayor en casos de derrames. Nosotros no tenemos la menor preparación ni para la gestión, ni mucho menos para hacerle frente a los desastres o los impactos que pueden venir asociados con este tipo de actividad. La alta vulnerabilidad climática de Panamá, la interconexión de sus ríos, la erosionabilidad de los suelos y las intensas lluvias en la geografía panameña hacen que actividades primarias como la megaminería y la explotación de hidrocarburos sean mucho más dañinas que en otros países de la región, lo que pone en peligro la vida de las comunidades, no solo las cercanas a los proyectos, sino las de todo el país. 60% de áreas boscosas está en los territorios indígenas, ¿ya? Por eso siempre va a estar los gobiernos de turno teniendo intereses dentro de estas áreas para el tema de la exploración y explotación minera. Pero por eso creo que pudimos lograr de que si existe esa propuesta o proyecto, tiene que pasar por el filtro de consentimiento libre, previo e informado. Panamá tiene una capacidad de producción energética que dobla su demanda y también ha tratado de establecerse como un hub de exportación desde hace muchos años, pero también cohabita con un modelo transitista cuya economía depende mayormente del agua dulce. Expertos pugnan por un nuevo modelo de desarrollo que sea soberano y alternativo al extractivismo. Es contradictorio que Panamá se plantee un camino que es de retroceso. Realmente esto nos colocaría a dar 50 pasos atrás de lo que debemos ir construyendo como un nuevo modelo de desarrollo para el país. Debe ser el país que debe controlar sus actividades económicas y más cuando se habla de recursos naturales. En este caso, el agua, que juega un papel determinante en nuestra posición geográfica, debería estar al servicio de Panamá. Además de ser un país líder hasta ahora en la carbononegatividad y la protección de los mares, la ONU advierte que el mundo debe abandonar los combustibles fósiles antes del 2030. Panamá cuenta con leyes de protección a la naturaleza, a los arrecifes coralinos, una moratoria minera y también es signatario del Acuerdo de Escazú. Todo lo que tendría que sortear antes de materializar este proyecto. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. Además, el gobierno ha promovido la reactivación de proyectos mineros como Cobre Panamá, lo que ha generado protestas por parte de ambientalistas y comunidades indígenas. Proceda a la
La posible reactivación de la megaminería en Panamá bajo el gobierno de José Raúl Mulino genera polarización. Aunque no hay propuesta concreta, la intención ya encendió las alarmas por los niveles de creatividad legal a los que estaría dispuesto a llegar el gobierno para allanar el camino a una reapertura. La única ruta que no va a existir es un contrato ley. Lo anuncio aquí. No habrá contrato ley minero. Punto. Eso es tema para la asamblea. Esta asamblea no va. Haremos lo que haya que hacer para establecer algo que sea una real asociación y que se entienda con claridad meridiana que la mina es de Panamá. Pero mientras el Ejecutivo habla de reactivación económica, organizaciones ambientales y las comunidades aledañas al proyecto alertan de riesgos irreversibles más allá de los legales, riesgos que no han sido dimensionados y atendidos en su totalidad. El MISI sigue teniendo una falta de tener unos laboratorios certificados para toma de muestras y análisis, que sería lo mínimo. Un análisis que complete toda la fase, eso no lo tiene. Y por supuesto hay una información geológica deficiente y que requiere mejoría en todos los casos. No hay una consulta ciudadana que sea periódica, no existe un diálogo abierto con ONGs ni los pueblos indígenas, no existe un esfuerzo respecto a los derechos humanos. Y esa era una queja de las comunidades. Y ahí hay un grupo de personas que están siendo directamente afectadas. Son alrededor de 4.500 personas directamente afectadas por el problema minero, por las consecuencias de esta actividad minera. Y para la sociedad en general, tanto el Estado como la sociedad civil, como se le llama, ese componente no está presente. Un diagnóstico sobre el marco de políticas mineras reveló serias falencias en esta industria, desde un código minero desfasado, una permisología incoherente y poco transparente, hasta falencias en recaudación, multas irrisorias y herramientas de fiscalización y monitoreo deficientes, entre otras. Cuando ellos hablan de que iban a utilizar X cantidad de agua, estamos hablando de un sitio donde llueve entre 6.000 y 7.000 milímetros de lluvia, es decir, 6 o 7 metros de agua al año. ¿Cómo manejas tú el agua que no percole en la capa freática, que no se vaya al río cuando tu trabajo exige ese volumen de agua? ¿Cómo yo, como Ministerio de Ambiente, le doy seguimiento y cuantifico eso cuando mi laboratorio tengo? Es una alrededor de 2.000 y pico, 3.000 personas. Y han tenido problemas hace creo que un año o año y medio, que murieron 6 niños, 3 adultos, hubo que traerlos de emergencia a Panamá, y muchos no se sabe realmente de qué murieron. Mejor dicho, todos. Le dio diarrea, le dio vómito, se puso mal y se murió. Y ahora salió en el periódico Nueva Lucha, que es una de las comunidades indígenas, porque hubo inundaciones y se llevó casi todas las casas. El gobierno ha rechazado la versión de contaminación directa por el consumo de agua en estos casos, pero sin aportar otra causa ni resultados independientes y verificables. Mientras tanto, en las calles siguen marchando para oponerse a la minería, en un país cuya juventud se identifica altamente con el cuidado del ambiente. Para Telesur, desde Ciudad de Panamá, Reca Chandiramani. La estrategia del presidente José Raúl Mulino para abordar la crisis minera en Panamá ha generado fuertes críticas por parte de diversos sectores. Su postura firme de no negociar, bajo presión de demandas internacionales, ha sido cuestionada especialmente ante la incertidumbre económica que enfrenta el país tras el cierre de la mina Cobre Panamá. La falta de acuerdo podrá agravar la crisis financiera y afectar la inversión extranjera. En ese sentido, su rechazo a establecer un contrato, ley, para la minería ha sido interpretado como una medida que podría prolongar la inestabilidad en el sector. La falta de claridad sobre el futuro de la industria minera sigue generando preocupación entre empresarios, trabajadores y ambientalistas.